No queremos alarmarte, pero algo muy serio ha ocurrido con Julio Iglesias. Los rumores no paran de circular. Algunos medios incluso se atrevieron a darlo por muerto. Y en redes sociales, miles de mensajes de despedida comenzaron a aparecer como si se tratara de un adiós definitivo. ¿Es verdad? ¿Acaso el ídolo que marcó generaciones ya no está entre nosotros? La incertidumbre crece, el silencio de la familia solo empeora todo. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Qué está ocultando el entorno de Julio Iglesias? Y si te dijera que esta podría ser la última vez que escuches su historia, ¿te atreverías a mirar hasta el final? Pero, lo que muchos no esperaban, es que detrás de tanta oscuridad, hay una luz que aún no se apaga. Julio Iglesias sigue entre nosotros. No está muerto, pero sí enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida. Y esta historia, más que una despedida, es una carta viva de amor, de lucha y de supervivencia. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás hoy va mucho más allá de los escenarios y los aplausos. Es la historia de un hombre que, incluso en silencio, sigue tocando corazones. Y antes de continuar, si este tipo de relatos toca tu alma como tocó la mía al escribirlo, suscríbete al canal. Aquí, cada historia se cuenta con el alma en la mano. Porque tus ídolos merecen ser recordados en vida, y tú mereces conocer la verdad detrás del mito. A veces, la vida nos pone frente a noticias que no quisiéramos escuchar jamás. Noticias que sacuden el alma, que paralizan el corazón y nos hacen mirar al cielo buscando respuestas. En las últimas horas, comenzaron a circular rumores que dejaron al mundo entero sin aliento. Una ola de incertidumbre, de silencios sospechosos y de titulares alarmantes empezó a inundar las redes sociales. Último adiós a Julio Iglesias, despedida inesperada del ídolo español, triste final del cantante que marcó generaciones. Esas fueron algunas de las frases que aparecieron en miles de publicaciones que, sin confirmación oficial, comenzaron a esparcirse como fuego entre quienes crecieron escuchando su voz, entre quienes amaron, lloraron o soñaron con alguna de sus canciones. Y es que no se trata de cualquier figura pública. Estamos hablando de Julio Iglesias, una de las leyendas vivientes más importantes de la música latina, el hombre que conquistó corazones en 5 continentes, el artista que convirtió su vida en un poema cantado, y que ha sido sinónimo de romance, nostalgia y elegancia durante más de 5 décadas. Por eso, cuando su nombre comenzó a aparecer en contexto de tragedia, el mundo se detuvo. Literalmente. La gente buscó confirmaciones, la prensa evitó declaraciones apresuradas, y el silencio, ese silencio largo, profundo y devastador, terminó por asustar a todos. Muchos se preguntaban, ¿qué pasó con Julio Iglesias? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Por qué nadie sale a hablar? ¿Por qué su familia permanece en absoluto hermetismo? Las teorías no tardaron en aparecer, desde una enfermedad oculta hasta un retiro forzado, o incluso, lo peor. Algunos llegaron a decir que ya no estaba entre nosotros, que simplemente se había ido en silencio, como un suspiro, sin despedida, sin homenajes, sin aplausos finales. Y justo cuando el corazón se encogía, cuando parecía que estábamos por rendirle tributo póstumo a uno de los últimos grandes ídolos románticos de nuestra era, ocurrió algo que lo cambió todo. Porque a veces la vida, igual que una de sus canciones, tiene giros inesperados. Y justo en medio del drama, surgió la verdad. Julio Iglesias sigue vivo. Sí, está aquí. Tal vez más frágil, tal vez más alejado de los escenarios, pero tan humano, tan real, y tan presente como siempre. Lo que muchos interpretaron como una tragedia, resultó ser en realidad una etapa distinta, más silenciosa, más íntima, pero igual de poderosa. Hoy, más que un funeral anticipado, lo que merecemos darle es un homenaje en vida. Porque no hay nada más triste que valorar a nuestros ídolos cuando ya no están. Y hoy estamos a tiempo. Por eso, si estás viendo este video, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar no es un simple repaso por su carrera. Es un viaje al alma de un hombre que lo tuvo todo, que cayó, que resurgió, que amó, que sufrió, y que aún hoy, sigue marcando huellas con su silencio. Y antes de que sigas, déjame pedirte algo desde el corazón, suscríbete al canal. Aquí no se cuentan chismes ni se inventan tragedias. Aquí, honramos la vida. Porque cada artista tiene una historia profunda, real y a veces dolorosa, y nosotros estamos aquí para contarla con respeto, emoción y verdad. Suscribirte no es solo apretar un botón. Es decir, sí, yo también valoro a quienes me acompañaron con su arte. Es levantar la mano y decir, aquí estoy, Julio. Gracias por tanto. Tanto.
Entre las raíces y los primeros suspiros. Julio José Iglesias de la Cueva nació el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, en una España que aún lamía las heridas de la guerra civil y caminaba a paso lento bajo la sombra de la dictadura franquista. Su llegada al mundo no fue cualquier suceso, fue el primogénito de una familia marcada por la dualidad entre la ciencia y la sensibilidad. Su padre, el doctor Julio Iglesias Puga, era un reconocido ginecólogo gallego, hombre de rigor académico y pensamiento clínico, que soñaba con ver a su hijo seguir el camino de la medicina. Su madre, María del Rosario de la Cueva y Perignat, era una mujer de temple dulce pero fuerte, de raíces andaluzas, con una pasión silenciosa por las artes, el hogar y los valores tradicionales. Desde los primeros años, el pequeño Julio fue testigo de un hogar que equilibraba el peso de la excelencia con la ternura de los afectos. Su infancia transcurrió en el seno de una familia de clase media alta, en una España profundamente conservadora, donde las emociones muchas veces se escondían detrás de los deberes, y la expresión artística aún era un privilegio de pocos. Madrid, en esos tiempos, era una ciudad de contrastes, elegante y severa, culturalmente vibrante pero políticamente oprimida. Fue en ese contexto donde Julio empezó a formar su identidad, observando al mundo desde los ojos de un niño inquieto, sensible, con una voz que aún no sabía que era prodigiosa y un cuerpo que lo llevaría, primero, por caminos muy distintos a los de la música. Los primeros recuerdos que Julio guarda de su infancia están ligados a la figura imponente de su padre, un hombre que rara vez demostraba afecto en público, pero que exigía lo mejor de su hijo en cada paso. Desde muy pequeño, se le inculcó la disciplina, el valor del esfuerzo, la importancia de sobresalir en todo lo que hiciera. No era extraño que las tardes de juego fueran interrumpidas por lecciones de gramática, sesiones de lectura o entrenamiento físico. Pero también había ternura. Su madre, siempre presente, equilibraba esa exigencia paterna con caricias, cuentos y canciones que lo arrullaban por las noches. Ella fue su primer contacto real con la música, cantándole nanas populares españolas mientras lo arropaba, sin imaginar que esas melodías sembraban en su alma la semilla de un destino extraordinario. Julio no fue un niño común. Desde temprana edad mostró una fascinación por la palabra hablada, por el ritmo de los sonidos y por la forma en que una frase podía cambiar el ambiente de una habitación. En la escuela, aunque no fue el alumno más sobresaliente en todas las materias, se destacaba por su carisma natural, su facilidad para hacer amigos, y una capacidad impresionante para recitar poesía, contar historias o simplemente captar la atención de todos con su presencia. Sin embargo, su verdadero sueño infantil no tenía que ver con escenarios ni micrófonos. Su ilusión más grande era ser futbolista profesional. El balón fue su primer amor verdadero. Durante la infancia, Julio dedicó horas interminables a correr tras la pelota en los patios del Colegio San Pablo, donde estudiaba. No tardó en mostrar talento, agilidad y una pasión feroz que lo hizo destacar rápidamente entre sus compañeros. Su padre, aunque inicialmente escéptico ante la idea de que su hijo se dedicara al deporte, pronto comprendió que había fuego real en esos ojos cuando hablaba de fútbol. Con el paso del tiempo, Julio fue escalando posiciones en el mundo deportivo juvenil hasta llegar a formar parte de las filas del Real Madrid juvenil como portero, defendiendo con honor los colores del equipo más emblemático de España. Ese fue, para él, el primer gran triunfo de su vida. Pero mientras Julio corría tras sus sueños en las canchas, su alma comenzaba, sin darse cuenta, a afilar otra arma, la voz. Cantaba en casa, en fiestas familiares, en reuniones escolares, siempre como un juego, sin sospechar que en esas notas se escondía el verdadero destino que lo esperaba. Sus amigos le pedían que interpretara boleros, rancheras, tangos, y él lo hacía con desparpajo, sin miedo, sin pensar en lo que estaba forjando. Era simplemente Julio siendo Julio, carismático, entregado, magnético incluso en la adolescencia. No obstante, la vida siempre misteriosa, siempre implacable tenía planes distintos para aquel joven portero que soñaba con glorias deportivas. Pero eso vendría después. Por ahora, lo importante es entender que detrás del mito, del artista global, del ídolo de generaciones, existió primero un niño. Un niño madrileño, de familia exigente pero amorosa, que corría detrás de una pelota, escuchaba canciones de cuna, y que sin saberlo, comenzaba a escribir una de las historias más impactantes del siglo XX. La historia de Julio Iglesias. Ídolo de multitudes y la imparable ascensión a la fama. Hay momentos en la vida en que todo cambia. Instantes breves, casi imperceptibles en el reloj del destino, que terminan marcando la línea entre lo que fuimos y lo que llegaremos a ser. Para Julio Iglesias, ese momento no fue un aplauso, ni un contrato discográfico, ni siquiera una ovación en un estadio. Fue una cama de hospital.
Un silencio roto por el dolor. Una columna vertebral dañada. Una promesa que parecía haberse desvanecido entre sábanas blancas y diagnósticos sombríos. A los 20 años, Julio pasó de ser la joven promesa del fútbol español, portero del Real Madrid, a un paciente con movilidad limitada, atrapado en un cuerpo que no respondía como antes. Fue entonces cuando la vida, con su crueldad disfrazada de destino, le quitó el balón, pero le dio una guitarra. Aquel accidente automovilístico que sufrió en 1962, y que casi le arrebata la vida, se convirtió en su renacimiento espiritual. Durante los meses de recuperación, donde la esperanza escaseaba y el silencio era su único compañero, una enfermera le regaló una guitarra como método de terapia. Al principio, sus dedos torpes apenas podían sostener el instrumento. Pero algo en él despertó. Una emoción nueva. Una conexión invisible. Como si aquella madera, aquellas cuerdas tensas, fueran la extensión de un alma que hasta entonces no había podido hablar. Julio comenzó a escribir. A cantar. A componer. Sin saberlo, estaba abriendo la puerta a un nuevo destino, uno mucho más grandioso que cualquier trofeo deportivo. A medida que su salud mejoraba, también lo hacía su arte. Empezó a cantar para amigos, en reuniones íntimas, tímido pero magnético. En 1968, casi como un acto de fe, se inscribió en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, un certamen que servía de trampolín para artistas emergentes. Con su tema La vida sigue igual, no solo ganó el concurso, sino que cautivó a la audiencia con una mezcla extraña de melancolía y esperanza, de ternura y fuerza. Su voz, suave pero firme, tocó fibras profundas. La gente no solo lo escuchaba, lo sentía. Aquel joven de ojos tristes y sonrisa cautelosa había llegado para quedarse. Poco después, firmó su primer contrato discográfico con Columbia Records, CBS, y en 1969 lanzó su primer álbum, también titulado La vida sigue igual. Las emisoras comenzaron a tocar sus canciones, y el público, de todas las edades, encontró en él algo que no veían desde hacía mucho tiempo: autenticidad. Julio no era el típico cantante de moda. No tenía una gran potencia vocal ni acrobacias escénicas. Pero tenía algo infinitamente más poderoso: verdad. Cada palabra que cantaba parecía salida de su propia piel, cada letra cargaba una historia, cada nota era un eco de sus heridas y su renacer. En poco tiempo, Julio Iglesias se convirtió en un fenómeno nacional. Las mujeres suspiraban por él, los hombres lo admiraban, los críticos lo respetaban. No era solo un cantante, era un símbolo, un sobreviviente, un hombre que había vencido a la tragedia con arte. A inicios de los años 70, sus canciones empezaron a cruzar fronteras. Primero fue América Latina, donde su romanticismo encontró un terreno fértil entre corazones apasionados. Luego fue Europa, con especial recepción en Francia, Italia y Alemania. En cada país donde pisaba, dejaba una estela de amor, nostalgia y devoción. Pero no fue fácil. Su ascenso fue tan vertiginoso como solitario. Viajaba constantemente, dormía en hoteles, daba entrevistas interminables, y en cada escenario tenía que entregar no solo su voz, sino también su alma. Aprendió a cantar en varios idiomas: inglés, francés, italiano, alemán, portugués, no por ambición, sino por conexión. Quería llegar a todos. Quería que todos, sin importar su idioma, entendieran que el amor duele, que la vida cambia, que la nostalgia existe, y que no estamos solos. A mediados de los 70, Julio ya no era solo un ídolo, era una industria. Vendía millones de discos, llenaba estadios, aparecía en la televisión de todos los países. Sin embargo, su grandeza no estaba solo en sus cifras, sino en su capacidad de transformar lo íntimo en universal. Cada persona que lo escuchaba sentía que le cantaba directamente al oído, que esa letra era para ella, que ese dolor era compartido. Y esa, tal vez, fue siempre su mayor virtud. Julio Iglesias, el joven que había perdido todo en un accidente, se convirtió, sin buscarlo, en la voz de una generación. En el refugio de los corazones rotos. En el fondo sonoro de miles de historias de amor. Ascendió no solo por talento, sino por resiliencia. Por haberle cantado a la vida cuando la vida le había dado la espalda. Y lo más increíble, es que esto apenas comenzaba. Los grandes premios, cuando el reconocimiento se doblega ante el alma de un artista. Hay artistas que venden millones de discos, llenan estadios y hacen giras mundiales. Pero hay unos pocos, muy pocos, que logran, además de eso, ganarse el respeto imperecedero de la crítica,
el cariño genuino del público y el reconocimiento oficial de instituciones que rara vez rinden homenaje a cantantes populares. Julio Iglesias no solo es uno de esos pocos, es un caso prácticamente único. Porque mientras otros contaban sus éxitos en aplausos o cifras de ventas, él los contaba también en honores, condecoraciones y trofeos que, lejos de inflar su ego, se convirtieron en testigos silenciosos de una vida entregada por completo a la música. Desde sus primeros pasos, la industria notó algo especial en Julio. No era solo su voz ni su imagen de galán romántico. Era su autenticidad. Su habilidad para emocionar con la mirada. Para convertir una simple balada en un acto de confesión íntima. En 1971, apenas unos años después de haber ganado el Festival de Benidorm, ya era reconocido como una figura clave en la música española, y los premios empezaron a llegar de manera casi constante. Ganó el Premio Ondas, uno de los más importantes en el ámbito de la radiodifusión y televisión de España, reconociendo su impacto mediático y artístico. Pero lo más impresionante fue cómo su reconocimiento trascendió las fronteras nacionales. A mediados de los años 70 y principios de los 80, Julio Iglesias se convirtió en el artista latino más premiado del planeta. En 1983, recibió el Guinness World Record por ser el artista con más discos vendidos en más idiomas en la historia: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, tagalo. La cifra superaba los 100 millones de copias en ese entonces. Un hito que parecía imposible. Una hazaña que lo situaba en la misma categoría de leyendas globales como Frank Sinatra, Elvis Presley o The Beatles. En 1984, obtuvo su primer Grammy Award en la categoría de Mejor Intérprete Pop Latino, un premio que sellaba su impacto en el mercado estadounidense, uno de los más competitivos del mundo. Pero no fue un simple galardón decorativo. Fue un reconocimiento al álbum Hey, una joya sonora cargada de melancolía y entrega emocional, que lo consolidó como un narrador del amor, del dolor y de la vida. Y a pesar de haber cantado en otros idiomas, fue en español donde su alma vibraba más fuerte, y por eso, año tras año, seguían llegando trofeos desde América Latina, Europa y Asia. Julio fue condecorado por los gobiernos de Francia, Brasil, China, Filipinas y México, entre muchos otros. En Francia, recibió la Legión de Honor, la más alta distinción que se puede otorgar a un civil. En Brasil, se le entregó el título de embajador cultural. En Filipinas, donde es idolatrado como un dios romántico, fue nombrado huésped ilustre de la nación. Y en México, su segunda casa, el reconocimiento no fue un trofeo, sino algo mucho más valioso: el amor incondicional del pueblo. Miles de mexicanos lo esperaban en los aeropuertos, lo seguían por las calles, y abarrotaban los palenques y auditorios solo para escuchar su voz, esa voz que parecía susurrar en cada corazón. En el año 2013, el Guinness volvió a premiarlo, esta vez como el artista latino más exitoso de todos los tiempos, y no solo por sus ventas que ya superaban los 300 millones de discos, sino por su influencia cultural y emocional. Pocos artistas pueden decir que marcaron a generaciones enteras en más de 40 países. Pocos pueden decir que, sin redes sociales ni marketing digital, un disco suyo podía llegar al rincón más remoto del mundo, y ser comprendido. Pero quizás el premio más emocionante de todos no fue entregado por una academia ni por un jurado experto. Fue la noche en que subió al escenario del Madison Square Garden, en Nueva York, y más de 20.000 personas, de pie, lloraban mientras él cantaba Abrázame. Esa ovación no tenía trofeo. No se medía en oro ni en cristal. Era el alma de miles diciendo: gracias por sanar mis heridas con tu voz. Y eso, para Julio, siempre fue el mayor galardón. La fama internacional y su impacto en los 5 continentes. Si el éxito local puede convertir a un artista en ídolo, la fama internacional lo transforma en leyenda. Y Julio Iglesias no fue simplemente un cantante que cruzó fronteras, fue un fenómeno global que rompió idiomas, culturas y distancias, convirtiéndose en un símbolo universal del romanticismo, del arte y de la sensibilidad humana. Su música no se escuchaba, se sentía. No se entendía, se vivía. Era una experiencia emocional, íntima, profunda. Una caricia sonora que tocaba corazones en Tokio, París, Ciudad de México, Buenos Aires, Manila o Nueva York. Y esa es una hazaña que muy pocos artistas pueden reclamar. Julio no conquistó los continentes con escándalos, efectos especiales ni modas pasajeras. Lo hizo con una voz suave y melancólica, con letras que hablaban de amor, soledad, deseo y despedidas. En un mundo que comenzaba a acelerarse con el paso de los años 70 y 80, su propuesta era casi un acto de resistencia emocional: canciones lentas, románticas,
con arreglos orquestales que nos invitaban a cerrar los ojos y recordar, a llorar sin vergüenza, a volver a creer en la ternura. En Europa, fue aclamado en Alemania, Francia, Italia, Holanda, Reino Unido y especialmente en España, donde se convirtió en uno de los máximos referentes culturales del país. Era imposible hablar del siglo XX en la música española sin pronunciar su nombre. En Francia, fue llamado Le Chanteur des Coeurs Brisés, el cantante de los corazones rotos, y sus discos eran auténticos tesoros sentimentales en cada casa, en cada rincón donde el amor alguna vez había dolido. En América Latina, su impacto fue aún más profundo. México lo recibió como a un hijo adoptivo. No hubo rincón del país donde no se escuchara su voz entre los radios, casetes, discos LP o serenatas. En Argentina, lo veneraban como a un poeta moderno. En Chile, lo esperaban con ansias desde los años 80. En Colombia, su música se infiltró en cada generación. En Brasil, a pesar de la barrera del idioma, sus melodías se volvieron eternas. Y en todos estos países, Julio no era un extranjero, era una parte del alma nacional. En Asia, su éxito fue simplemente extraordinario. En Filipinas, Japón, China e Indonesia, sus discos alcanzaban cifras impensables. En Japón, vendía más que muchos artistas locales. Las fans lloraban al verlo, y aprendían español solo para poder cantar sus letras. Fue uno de los primeros artistas latinos en hacer giras por el continente asiático con lleno total. Su presencia era tan fuerte que parecía que el idioma ya no importaba. La música de Julio hablaba un lenguaje mucho más universal, el del corazón humano. Y en Estados Unidos, donde la competencia era brutal y los mercados se dividían entre anglos y latinos, Julio rompió con todo. Grabó en inglés, trabajó con artistas internacionales, y sus álbumes bilingües se convirtieron en puente entre culturas. Fue uno de los primeros cantantes hispanos en tener presencia sólida en los rankings anglosajones, y abrió el camino para artistas latinos que más tarde triunfarían gracias a la brecha que él abrió a fuerza de baladas y perseverancia. Pero más allá de las cifras y los estadios llenos, lo que Julio dejó en cada rincón del mundo fue algo mucho más profundo, la sensación de que alguien, desde un escenario lejano, podía comprender tus emociones más íntimas. Que un desconocido podía ponerle melodía a tu nostalgia. Que no estaba solo, porque había una voz que hablaba tu idioma interior, aunque se cantara en otro. Julio Iglesias no solo fue famoso, fue necesario. Para millones. Y esa fama no se mide en números, sino en las veces que su música nos salvó del silencio. Vida amorosa, pasiones, escándalos y hijos fuera del matrimonio. Si la vida artística de Julio Iglesias fue un torbellino de emociones y aplausos, su vida amorosa fue, sin exagerar, un verdadero laberinto de suspiros, conquistas, escándalos y cicatrices que nunca sanaron del todo. Porque cuando un hombre carga con la mirada de millones de mujeres en todo el mundo, la frontera entre el amor verdadero y el deseo fugaz se vuelve cada vez más difícil de trazar. Julio no solo fue un artista, fue un símbolo sexual. Un galán de los años dorados. Un amante declarado. Un seductor natural que, con una sola sonrisa, podía provocar un suspiro, y con una canción, podía encender pasiones secretas. Las mujeres lo adoraban. Y él, lo decía sin vergüenza, también las adoraba a ellas. Su primer gran amor, y quizás el más estable de su vida, fue Isabel Preisler, una joven filipina de mirada encantadora con la que contrajo matrimonio en 1971. De esa unión nacieron 3 hijos, Chabeli, Julio José y Enrique Sí, el mismo Enrique Iglesias que años después también conquistaría el mundo con su música. Durante un tiempo, Julio intentó balancear su vida familiar con su vida de estrella global, pero era como tratar de abrazar al viento. La distancia, los viajes, los conciertos, las tentaciones constantes, todo eso erosionó lentamente su hogar. La separación fue inevitable. Y el dolor, profundo. Isabel rehizo su vida con discreción, pero Julio, en cambio, se arrojó sin freno al vértigo de la fama y del placer. Desde entonces, su nombre empezó a ser vinculado con mujeres hermosas de todos los rincones del planeta, modelos, actrices, aristócratas, bailarinas, periodistas. En cada puerto parecía haber una historia. En cada ciudad, un recuerdo. Y en cada recuerdo, un pedazo de su corazón, o al menos, de su deseo. Y claro, los escándalos no tardaron en llegar. Durante años, los medios de comunicación llenaron portadas con fotos de Julio acompañado por mujeres misteriosas. Se hablaba de romances clandestinos, de hijos no reconocidos, de relaciones simultáneas. Y aunque él rara vez salía a desmentir, tampoco lo negaba. Se limitaba a sonreír,
con esa mezcla de picardía y melancolía que lo volvió irresistible. Uno de los escándalos más sonados fue el de Javier Sánchez Santos, quien por más de 2 décadas luchó legalmente para ser reconocido como hijo biológico de Julio Iglesias. La historia fue larga, dolorosa, llena de silencios incómodos y titulares explosivos. Finalmente, en 2019, una sentencia judicial en España concluyó que, en efecto, Julio era el padre de Javier. Aunque el artista no participó del proceso, ni quiso someterse a pruebas de ADN, las pruebas biológicas y las coincidencias físicas fueron abrumadoras. Y aunque legalmente el caso quedó cerrado, emocionalmente dejó una herida que, para muchos, jamás sanará del todo. Pero no fue el único. A lo largo de los años, han surgido más rumores, más supuestos hijos, más historias de mujeres que aseguran haber vivido algo especial o doloroso con el cantante. Y aunque muchas de esas versiones quedaron en el terreno de la especulación, otras lograron instalarse como verdades a medias, incómodas pero inevitables. Sin embargo, entre tanta niebla, hubo una luz persistente, Miranda Regensburg, una modelo holandesa con quien Julio encontró finalmente una suerte de paz emocional. Con ella tuvo 5 hijos más, Miguel, Rodrigo, las gemelas Victoria y Cristina, y Guillermo. La familia se instaló entre Miami y República Dominicana, y aunque Julio jamás renunció a su vida pública, pareció elegir con más cuidado qué batallas valía la pena seguir peleando. Y así, entre el amor, el deseo, los escándalos y las reconciliaciones silenciosas, Julio Iglesias fue construyendo una vida sentimental tan intensa como su música. Porque detrás del ídolo había un hombre con miedo a la soledad, con hambre de afecto, con heridas abiertas que intentaba curar con canciones, y con besos. Momentos difíciles y silencios dolorosos. A veces, los artistas que más hacen vibrar al mundo con sus canciones son, en realidad, los que más silencio llevan dentro. Porque hay dolores que no se gritan, se cantan, y hay heridas que no sangran, pero duelen como si fueran eternas. Julio Iglesias, el ídolo de multitudes, también conoció la oscuridad. Y cuando llegó, lo hizo sin avisar, sin pedir permiso, sin compasión. Después de décadas bajo los reflectores, algo empezó a cambiar en su mirada. Era sutil al principio, como si la chispa se apagara muy lentamente. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que por dentro se libraban tormentas. Su cuerpo comenzó a traicionarlo. Las lesiones físicas, especialmente en la espalda secuelas de aquel accidente automovilístico que casi lo deja paralítico en su juventud, regresaron con fuerza. El dolor lo obligó a cancelar giras, a reducir apariciones públicas, a refugiarse cada vez más en la intimidad de su hogar en República Dominicana. El público empezó a notar su ausencia. ¿Dónde está Julio? ¿Por qué ya no canta en vivo? ¿Por qué no lo vemos más en televisión? Los rumores no tardaron en surgir. Algunos decían que estaba gravemente enfermo, otros que había perdido la voz, otros incluso que padecía depresión o alguna condición neurodegenerativa. Y lo más doloroso de todo fue su silencio. Porque mientras el mundo especulaba, él simplemente callaba. No daba entrevistas, no grababa nuevos discos, no negaba ni confirmaba. Solo el eco de sus viejas canciones seguía girando por el mundo como un fantasma de lo que alguna vez fue. Y mientras la fama se alejaba lentamente como la marea, llegaron también los golpes emocionales. La distancia con algunos de sus hijos, los juicios de paternidad, la presión mediática, la sensación de que el mundo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaba lentamente. Para un hombre como él, acostumbrado a ser aplaudido, deseado, celebrado, el olvido era peor que la muerte. Algunos allegados afirman que hubo noches enteras en las que Julio simplemente miraba el mar en silencio, sin pronunciar palabra, sin pedir nada. Solo él, el viento, y la música que alguna vez fue su escudo, su refugio, su identidad. ¿Qué soy sin mis canciones?, llegó a preguntar alguna vez. Y esa pregunta, aunque sencilla, encerraba una angustia profunda. Porque Julio Iglesias no sabía vivir sin cantar. No sabía respirar sin ser escuchado. Y de pronto, el mundo pareció dejar de escucharlo. Pero a pesar de todo, nunca cayó del todo. Nunca se rindió por completo. Porque incluso en medio del dolor, de los achaques físicos, del olvido mediático, seguía siendo Julio. El hombre, el mito, el sobreviviente. Ese que se cayó muchas veces, pero también el que aprendió a reinventarse desde el fondo. Declaraciones polémicas y rechazo a la prensa. A lo largo de su carrera, Julio Iglesias no solo fue sinónimo de romanticismo, fama y glamour. También fue protagonista de momentos que incomodaron, que dividieron opiniones y que lo pusieron en el centro de tormentas mediáticas. Porque detrás de su voz seductora y su sonrisa encantadora,
siempre habitó un hombre temperamental, con opiniones firmes, con verdades que no siempre encajaban en lo políticamente correcto. Julio nunca se llevó bien con la prensa. Y no porque no supiera manejar los reflectores, eso lo hacía como pocos, sino porque, con el tiempo, entendió que el mismo mundo que lo aclamaba era capaz de traicionarlo al menor tropiezo. Los periodistas me construyeron, y después quisieron destruirme, confesó alguna vez. Y desde entonces, su relación con los medios se volvió cada vez más distante, más tensa, más fría. Años atrás, una de sus declaraciones más controversiales incendió las redes sociales y los titulares internacionales. En una entrevista, al hablar de su legado, dijo que no se consideraba un gran cantante, que su voz no era prodigiosa, pero que había seducido al mundo con su presencia y su instinto. Algunos lo tomaron como una muestra de honestidad brutal. Otros lo tacharon de arrogante. ¿Cómo se atrevía el propio Julio Iglesias a cuestionar su talento? ¿Era falsa modestia o una provocación deliberada? Pero las polémicas no pararon ahí. En diversas ocasiones fue duramente criticado por declaraciones sobre la política, la inmigración y hasta la sexualidad. Palabras que, sacadas de contexto o no, despertaron indignación en algunos sectores de la opinión pública. Sin embargo, Julio no se retractaba. Al contrario, se mostraba más hermético, más incómodo con las cámaras, más propenso al silencio. Y fue ese mismo silencio el que lo llevó a distanciarse de entrevistas en vivo, de conferencias de prensa, de programas de televisión. Su rechazo no era solo hacia los periodistas, sino hacia la necesidad constante de justificarse ante el mundo. Lo que tengo que decir, lo canto, decía. Y así cerraba la puerta. Con elegancia, pero sin segundas oportunidades. Julio Iglesias aprendió, a base de golpes y traiciones, que la fama era un arma de doble filo. Que el precio de ser amado por millones era estar expuesto a ser devorado por la misma multitud que un día te aplaudió. Y decidió, con la misma determinación con la que conquistó escenarios, marcar su propia frontera. Proteger su vida íntima. Blindarse. Este capítulo de su vida nos recuerda que incluso los ídolos más grandes sienten. Que también sangran cuando los hieren. Y que muchas veces, el mayor acto de valentía no es hablar, sino callar. ¿Cómo está hoy? Reclusión, fortuna y el legado eterno. Durante años, Julio Iglesias se ha convertido casi en un mito, como si ya no perteneciera a este mundo, sino a un recuerdo lejano, dorado e intocable. El ídolo de millones, el símbolo del romance y la elegancia, simplemente fue desapareciendo poco a poco del ojo público. No hubo anuncios oficiales ni despedidas dramáticas en los escenarios, solo un silencio que se fue haciendo más fuerte que su propia voz. Hoy, Julio vive apartado del bullicio, recluido en su mundo privado, pero no derrotado ni olvidado. En sus residencias exclusivas desde su finca en República Dominicana hasta sus mansiones en Miami y Marbella lo rodea la calma que él mismo eligió. Apenas da entrevistas y se mantiene alejado de las cámaras, lo que ha generado rumores y especulaciones sobre su salud y estado, pero quienes lo conocen aseguran que simplemente decidió vivir la vida a su manera, con la misma dignidad que siempre lo caracterizó. Con más de 80 años, la vida de Julio Iglesias parece contener siglos de experiencias. Su fortuna, valuada en cientos de millones de dólares, no solo refleja su éxito, sino también su legado musical que sigue vivo y vigente. Sus canciones se escuchan en bodas, en radios, en el corazón de millones que crecieron con melodías como Me olvidé de vivir o La vida sigue igual. Sin embargo, más allá del dinero y la fama, su mayor riqueza es ese legado invisible, el que no se mide en cifras, sino en sentimientos profundos. Son incontables las vidas que Julio ha tocado con su voz, las lágrimas que ha provocado y las historias de amor que ha acompañado. Es un ícono que trasciende generaciones, un puente entre el pasado romántico y el presente. Julio Iglesias no es solo un cantante, es una era, un símbolo eterno de pasión, melancolía y elegancia. Un hombre que convirtió el dolor en arte, la nostalgia en melodía y la distancia en un canto de amor universal. Aunque hoy su presencia física sea escasa, su voz sigue resonando en escenarios de todo el mundo, en el recuerdo y en los corazones. Jóvenes y viejos lo siguen descubriendo, y aunque quizá nunca vuelva a los escenarios, su legado permanece intacto y eterno. Si algún día llegara la noticia de su partida, el mundo entero sentiría que una parte de la historia muere con él. Pero mientras ese día no llegue, sigamos escuchando su música, imaginándolo en el escenario, con los ojos cerrados y los brazos abiertos, entregando amor a cada rincón del planeta. Si esta historia te llegó al corazón, si Julio Iglesias marcó tu vida de alguna manera, te invito de todo corazón a que te suscribas a este canal.
Aquí no solo compartimos historias, sino emociones que nos unen y nos hacen sentir vivos. No olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo mejor está por venir, y quiero que formes parte de esta familia que celebra la vida, la música y los recuerdos que nunca mueren. Gracias por acompañarme en este viaje, y recuerda, la música nunca muere.